después de unir su dualidad. Ella no sueña más, y él quiere despertar. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Libros para afrontar el fin del mundo. El tiempo se detuvo, güey. ¿Cómo que el tiempo se detuvo? No mames, como en los recuerdos del No porvenir, mames. güey. Estuvo bien cabrón, ¿no viste? Ay, no, güey. Bueno, Te lo si juro no saben que a estaba qué bien, nos no sabía referimos, qué decir. si no saben a qué nos referimos, acompáñenos en este video en el cual vamos a hablar de un libro en el cual el tiempo se detiene, que es Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Librazo. Librazo, bienvenidos. Y nos presentamos. Yo me llamo Macio Sare. ¿Un extraño enemigo? Sí, un extraño enemigo. Qué raro. Y yo me llamo Delita. Por ahí tengo una canción, si les gusta esa música, y la pueden cantar. Ok, está bien. Y bueno, pues como ya les decíamos, vamos a platicar sobre Los recuerdos del porvenir, que es un libro que se escribió, bueno, se publicó en 1963, pero cuenta la leyenda que realmente fue escrito unos 10 años antes, entre el 51 y el 53, cuando Elena Garro todavía estaba casada con Octavio Paz. Hay varias historias por ahí acerca de los textos de Elena Garro que decían que Octavio Paz la obligaba. Pues le incitaba. Ajá. Cuenta la chata, que es la Elena Paz. Elena Paz. Que su papá le decía, no, Elenita, como quema esos textos, y ahí va Elena Garro y quema sus cosas. Y cuenta la leyenda que este libro, pues lo salvó por ahí la Elena chata. Paz, la chata, de haber sido quemado, lo guardaron y se publica ya en el 63. Algunos dicen, oye, no, pero es que Octavio Paz sí le ayudó, porque incluso él fue parte del jurado que le ayudó a ganar el premio Javier Villorrutia. Pero hay que recordar que en ese momento ellos dos ya estaban separados. Se separan a finales de los 50, entonces ya para el momento de la publicación, que sí Octavio Paz tiene mucho que ver con la publicación y el premio, pero en ese momento ellos dos ya eran harina de otro costal. El libro tiene 286 páginas. Sí, y está un poquito caro. Sí, es de lo más carito que hemos como leído, porque no encuentras opciones muy baratas. Hasta el libro electrónico está caro, está en 200 pesos, ¿no? Sí. Y que creo que es de las más económicas, aunque creo que ya no hay, está en 334 pesos. Algo muy interesante que hablamos por ahí en el perfil iberoamericano, que si no lo han visto, pues vayan a ver, porque nos fuimos a dar una vuelta a la casa en donde creció y nació Elena Garro. Es que ella, una vez que nació en Puebla, estuvieron ahí unos años y después la familia se movió a Iguala, Guerrero, en donde ella pues convivió con ciertos grupos indígenas y además le tocó vivir en carne propia pues el conflicto cristero, que es algo que está representado en este libro. Sobre todo en la segunda parte. Hay que explicar que el libro, de sus 286 páginas, está dividido en dos partes, más o menos a la mitad. Sí. Y la primera parte tiene una historia que se maneja de forma independiente a la segunda. La segunda, digamos que lo único que va a tener es que hace ciertas referencias y que ya conoces a todos los personajes de la primera, ¿no? De hecho, yo escuchaba por ahí que Elena Garro, algunos de ustedes ya sabrán, como lo mencionamos en nuestro perfil iberoamericano, fue una gran dramaturga y ella sentía que el siguiente paso era llevar las cosas al cine. Entonces, algunos de sus textos, yo creo que ya tiene como esa intención de ser llevado directamente al cine, y me parece que esta intención de separar también podría guardar alguna relación con ello, ¿no? Es como si tuvieras la primera parte, se te introducen a los personajes, hay una historia, un desarrollo, un desenlace completo, y después hay una segunda parte en la que regresan tus personajes queridos y hay otro desarrollo completamente distinto. Lo único que se mantiene pues son tus
tus entrañables amigos, ¿no? Sí, algo muy interesante también de este libro es la manera en la que está escrito, que tiene una prosa poética muy bonita. Hemos hablado de libros con prosas poéticas padres, este es uno de ellos. Y también comentaste, creo que A lo mejor levemente, en el programa que se borró. de que este libro es considerado un precursor del realismo mágico. Sí. Entonces es publicado ya comentó aquí el Manco, ¿crees? No, Maciosari. Sí. Maciosari comentó que fue escrito unos años antes de haber sido publicado, pero ya que fue publicado, pues de todas maneras es un poco antes de 100 años de soledad, que es considerado como el inicio de... Sí, de hecho agarro cuando ya se empieza a catalogar como todo esto del realismo mágico. A ella no le gustaba ser considerada como parte de esa corriente literaria, porque ella decía que más bien correspondía a una cosmovisión indígena. Y me parece que sí. Yo ahora que estaba leyendo otro de los textos de los cuales vamos a platicar más adelante, que es Testimonio sobre Mariana, y creo que algo que hace es que va llevando una narración y de repente mete algo que no tiene un sentido meramente... sí, no tiene como una explicación lógica, pero porque te está hablando más de una cuestión sentimental o de algo más emotivo. Y creo que a lo mejor en su momento, que las letras todavía eran un poco más cuadradas, sobre todo en Europa, me parece que eso es como lo que llamaba tanto la atención, o decir, es que es realismo mágico, pero no es que esté mezclada realmente la magia, sino que la forma en la que lo describe, no, a lo mejor no es una forma convencional de... No, yo sí creo que está mezclada la magia. Y la veremos en sí, este texto. Pero no todos los elementos que no tienen explicación por son ejemplo, mágicos. No, claro que no. En este libro, por ejemplo, hay ciertos personajes que tienen como eso, ¿no? Sí. Pero si no, podría pasar la historia como una historia normal, sin nada, pues así raro. Y de pronto te introduce una escena que dices, pues igual y podrían no ir como con el resto del libro, ¿no? Pero rompe la estructura que ya te estaba llevando. Y estoy de acuerdo en que es parte de la cosmovisión, obviamente. Hay gente que vive así, ¿no? Y que así encuentra la explicación en ciertos fenómenos o en ciertas cosas que están pasando a su alrededor, y está padre, está muy bonito, la verdad. Sí, una de las cosas que más nos llamó la atención y que vale la pena mucho mencionar de este texto es que el pueblo es el narrador. Por ahí, si no han visto nuestro segundo episodio de este maravilloso programa que nos tiene todas las tardes reunidos viéndolo, que fue Estas ruinas que ves de Jorge Ibargüengoitia, hablábamos de que en ese texto el pueblo se convierte en un personaje, pero se convierte en un personaje por la importancia que tiene el pueblo, más no porque sea porque tenga una voz. Exacto. No es narrador como en esta historia que Ixtepec te está contando lo que está pasando con las personas que viven ahí. Y aparte yo creo que Ixtepec, al ser el narrador también, algo que hace muy bien es que todo el ambiente lo sientes. O sea, de repente que si la música en una fiesta, o que si el chismerío, o sea, como que todo eso va sintiendo el sentir del pueblo, ¿no? Sí, a mí lo que me gusta como narrador Ixtepec es que también te habla de otros tiempos, ¿no? Que él sí ha vivido, y tal vez la gente que está ahí no, pero que él sí ha vivido y que sí recuerda y dice, otra vez está pasando esto, cosas así, ¿no? Está bonita. Y de hecho, algo que está muy padre es el inicio de este libro. Sí. Que empieza con una narración muy bonita que hace Ixtepec, pero que realmente tú no sabes bien de qué está hablando hasta que cierra. Entonces este es como dijiste, como dark. El inicio es el final. El inicio es el final, sí. Entonces, ahí les va. Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo. Y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma, y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo, y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos.
Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Bueno, así que ese es el inicio de Los Recuerdos del Porvenir, muy bonito. Y ahorita que... Qué bonita lectura, ¿no? La verdad. Sí. Y ahorita que llegamos al final podemos platicar como un poco sobre... ¿Por qué decimos que el Exacto. principio es el fin, no? Y como comentábamos, este libro está dividido en 2 partes, así que vamos a arrancar por el principio. Sí, que he de decir ya de una vez adelantándome, es la parte favorita de mi hermana, porque, por si algunos de ustedes no lo saben, las historias de amor y de viejitos, y de amor de viejitos son lo máximo para ella. Ay, de como ya- amor de viejitos. No, solo no, hay de pero amor. tú dijiste las historias de amor, y luego Sí, dijiste, el amor "¿Y de las viejitos es mi es tu top". favorito. Sí. Pero esta no es de viejitos, pero es historia de amor, y Ujú. por ende ya se ganó un lugar en su corazón. Y es una historia de amor bonita. Sí, sí. No sé si quieras dar un contexto general de qué va el hilo conductor de la historia. Bueno, pues el hilo conductor es Julia, una querida que se encuentra en Ixtepec con una belleza extraordinaria y que pues básicamente por sus relaciones con el general Rosas, que es quien está a cargo del pueblo, pues va a ir moviendo como todas las circunstancias, o al menos en la percepción de todos los pobladores de Ixtepec, así va a ser. Sí, porque el general Rosas, que como ya decía aquí Adelita, es el, pues es quien controla Ixtepec en este momento, realmente está Perdidamente enamorado. embelesado, Sí. que es una palabra muy bonita, pero Sí. está embelesado por Julia, y la verdad, pues yo creo que sí, el pueblo tiene la impresión de que todo lo que ocurre, sea bueno o sea malo, es culpa de Julia, y sí, en parte tiene razón, porque el general se mueve a partir de, no necesariamente de los caprichos, pero de su necesidad de ser aceptado por Claro, parte de Julia. estoy de acuerdo que en cierta medida es parte de la culpa la tiene Julia, pero no porque ella lo decida. No. Ella nunca dice como, ay, hay que hacer esto, como hay que matar a estos vatos, hay que ahorcar, ¿no? Pero el general, pues sí, hace ciertas cosas por la falta de atención, de amor Sí. y de todo que siente de Julia, ¿no? Entonces, pues ahí están los personajes, hay obviamente otras familias ahí involucradas que van a ser importantes. Hay que mencionar en esto de los otros personajes que la historia, si bien está centrada en Iguala, que es una región rural, la mayoría de los personajes son personajes de clase media acomodada. Sí. Y las únicas veces que se refiere a personajes indígenas o de clase baja, habla horrible Bastante de ellos, despectivamente, ¿no? sí. Todos ellos se refieren de forma muy despectiva, la forma en la que los matan. O sea, hay muchas, bueno, no muchas, pero hay algunas escenas que más que reflejar una cuestión, yo creo, propia de la autora, refleja como una crítica a esa sociedad en la cual ella se desenvolvió, porque ella sí se desenvolvió en esa sociedad, lo vio y me parece que lo plasma como algo que sucedía, pero también como algo que no estaba bien. No, pero también algo que ella sí experimentó, ¿no? Finalmente en alguna de sus entrevistas escuchamos que ella decía cuando estaba todo el conflicto que no le iba a pasar nada, porque o eso era creía. bonita. Exacto. Sí. Que solo les pasaba a nosotros. Sí, pero me parece que, por ejemplo, tiene personajes mujeres y tiene personajes hombres que desde el principio te dejan claro que no están conformes con esas relaciones. Si bien la mayoría de la sociedad acomodada sí lo hace, sí tiene personajes que se están quejando. Y me parece que para estar escrito en los 50s y después de ella haber vivido en una situación así, o sea, me parece que la autora sí está dejando ver que no está de acuerdo con esa postura, a pesar de que refleja algo que sucedía en el momento, ¿no? Por ahí un personaje que, antes de que pasemos a Julia y a Rosas, que son realmente los que mueven esta mitad, voy a hablar un poquito de los Moncada, en especial del papá. Cuenta quiénes son los Moncada. Los Moncada son una familia, 3 hijos, papás. Familia acomodada, toman un poquito de mayor relevancia en la segunda parte, pero en esta primera parte hay por ahí unos textos muy bonitos que son del papá que hablan sobre el porvenir,
porque el papá aparentemente vivía como en dos tiempos, ¿no? Entre Ujú. el futuro y el pasado. Para él no existía el lunes, ¿no? El martes. Ujú. Porque había infinidad de lunes y martes dentro de ese tiempo. Está muy bonito. Y es algo que, pues, en cierta apariencia le pasa también a sus hijos, ¿no? Que viven Ujú. en esta distensión del tiempo que vamos a entender un poco más adelante. Entonces, muy bonitas esas partes. Y pues ya vámonos con Julia y con Rosas, ¿no? Con Julia. Una cosa que decir de Julia, aparentemente, o la forma en la que la describe, se ve que Sí, era un... sí, era la mujer más bella de, al menos de Ixtepec. No, y de sus alrededores. Sí, y hay ciertas narraciones, por ejemplo, una en la que va llegando al kiosco y literal todo el pueblo se para cuando llega Claro, Julia, y ¿no? todo el pueblo, aunque toda la culpa es de Julia en esta parte, también todo el pueblo vive para ver a Julia. Ujú, O sea, si ella no va al kiosco el fin de semana, ni siquiera tenía sentido ir. ujú, Entonces, hay unas imágenes visuales muy bonitas. En mi opinión, especialmente esta del kiosco, a mí me gustó mucho. ujú. Y también el final, que ahorita les vamos a platicar un poco. Pero sí, Julia era una persona pues complicada, ¿no? Estaba ahí con el general, no sentía como un afecto especial por él, pero también como que asumía su papel, ¿no? Hasta que llega. Pero me parece que eso es algo que va a haber las mujeres en general en lo que llevo leído de la obra de Garro, como que tienden a lo mejor a no estar conformes, pero así aceptar su papel. Sí. Si alguien ha leído algo o tiene alguna opinión distinta, por favor déjenla en los comentarios. Pero me parece que sí, todas las mujeres, si bien también hay algo que se repite en otros personajes, que es que terminan haciendo lo que quieren. Aunque asumen como esta parte del rol que me toca jugar, pero también son un poco como testarudas y terminan haciendo lo que quieren. Y aquí es donde entra la relación ya de Julia con Rosas, ¿no? Porque el general, como ya les decíamos, pues está su mal, voluntad. sí, completamente. Y de repente, pues una de las cosas que más como le cuesta es saber que ella pues no lo ama y pensar como en sus amores pasados y en esa vida que tuvo antes de él. Sí. Le genera una También cosa las horrible. narraciones de Rosas me parecen muy buenas. Hay una en la que está con Julia y que, o sea, como que él la está viendo y sabe o piensa que ella está viendo en él a alguien más, ¿no? Porque también está loco ella. Sí. Entonces le dice como, pues ya, ven con quien sea que yo sea en este momento, aunque Rosa sea un desgraciado, ven conmigo, ¿no? Pobrecita, estaba... Sí, y también quería decir en esta cuestión del personaje femenino que me parece que Garro lo dota de como a pesar del rol que está jugando en la sociedad y de que sí es la acompañante del hombre, etcétera, me parece que le da un lugar preponderante porque hace que casi todo ocurra a partir de la voluntad de ella, ¿no? A lo mejor no es una voluntad intencionada como decir, pues me los voy a chingar o tal, pero lo tiene a sus pies. O sea, hay escenas en las que tú ves al general destruido por la indiferencia, ni siquiera por una cosa mala, sí, pero por la hecho. indiferencia de Julia. Entonces eso también me parece que le da un poder a este personaje bastante interesante, sobre todo en el contexto en el cual está envuelto, pues que finalmente es una querida a la cual raptaron y todo, Claro. pero no deja de ser el general una persona que está a la Sometido, merced. sí. Sí. Y toda esta historia, ya conocen a los personajes brevemente, pero al que no conocen es a quien va a hacer que todo cambie en Ixtepec, que es Felipe Hurtado, sí. Un viajero pues, que llega ahí con su maletín y llega de hecho al lugar donde está Julia. Platican brevemente y esto va a desencadenar pues todos los hechos, ¿no? Porque pues por ahí empiezas a entender que ellos en cierto momento fueron como amantes, se conocen. Obviamente Rosas está pues envenenado ya de celos, todo el pueblo está aterrado de que va a pasar algo pero no saben qué, y pues claro que pasa algo, y lo que pasa es una gran narración de Elena Garro.
Sí, de Felipe Hurtado nada más decir, finalmente pues es el catalizador, o sea, en Ujú. sí como personaje no tiene tanto desarrollo, pero es el catalizador de como de este conflicto, de estas tensiones, que como bien dices, desencadenarán en una narración muy bonita porque voy a contarles más o menos de que, no, vamos a contarles el final Todo. de la primera parte. Sí. Julia, llega un momento en el que Felipe Hurtado dice, "No, se conocen tal y... Rosas. perdón, Rosas, sí, dice, y vamos a darle matar Matarile. el hilero. Y entonces Julia va a advertirle, llega a la casa donde se está hospedando y cuando ella llega, los de la casa dicen, no, ya, esto no hay forma de que salga bien, ¿no? Ujú. Y ellos le dicen como que por favor les regalen Unos unos momentos. momentos y entonces no te dicen cuánto, pero la narración solo te dice que están ellos dos en el Claro. cuarto de él, ¿no? No, creo que están caminando por ahí. No, una parte sí están en el cuarto, según yo. Bueno, no te dicen qué está pasando, ¿no? Ajá. Que también me gusta eso. Me gusta Sí, cuando no te sí, sí, dicen. sí, sí. Porque es un momento para ellos, ¿no? Para Ajá. los personajes. Y entonces, pues ya se va Julia y entonces en la noche llega el general. Ajá. Y pues Felipe Hurtado sabe que le toca, ¿no? Los de la casa saben y pues ya él sale con sus cositas y de pronto... Se detiene el tiempo. Y de repente la narración lo retoma Ujú. como si el tiempo se hubiera parado y de repente ya, pum, ya volvió, pero tú ya sabes que las cosas cambiaron en ese momento, ¿no? Y a partir de la narración de un tercero, que eso también está muy interesante. Un tercero llega a Ixtepec y entonces él es el que después les cuenta que vio a 2 personas en un caballo o a una mujer con la descripción de Julia. Dice como que todo era de día, pero Ixtepec seguía siendo de noche. O sea, como que literal el tiempo se el detuvo tiempo se ahí detuvo en esa solo en burbuja. Ixtepec. Sí, Solo para que los amantes pudieran escapar y vivir pudieran su amor. escapar, sí. Sí. Porque te cuenta que se encontró a 2 personas con la descripción de ellos dos, iban muy felices y pues ya, ¿no? Y vivieron felices por siempre. Lo cual está muy bonito porque aparte, como decías, hay muchas cosas que no es necesario que te cuente o que desarrolle de más. La forma en la que lo hace muy bien. Tiene este tinte, pues, poético, romántico, de que el mundo se detuvo para que ellos dos pudieran estar juntos. Claro, está muy bonito, pero además me gusta que realmente en el libro pues, te pudieran platicar lo de Moncada, de que tenía como estas cuestiones del porvenir y vivir entre tiempos, pero realmente no ha pasado nada, ¿no? Igual y tú dices, este morro está loco, fin. Pero ahí entiendes que sí hay como algo diferente en Ixtepec, ¿no? O sea, sí pasa la magia. Entonces también me gusta que de repente de una narración, pues que bien y podría pasar en alguna historia de la revolución o lo que tú quieras, de pronto te rompe y mete esto, está muy bonito. Sí, y aquí me gustaría mencionar un elemento de Felipe que después veremos en la segunda parte con otro personaje, que es que de alguna forma el hombre que está haciendo como lo correcto, que está luchando por su ideal, a pesar de que la muerte le esté apuntando, va y la enfrente porque Felipe sabía que había ido al pueblo a buscar a Julia o a encontrar la muerte, ¿no? Y decide enfrentarla y finalmente se termina saliendo con la suya, pero este personaje también que agarra y dice como, bueno, pues si esto es lo que me toca, pues vamos a darle, ¿no? Sí. Entonces, así con eso termina la primera parte. La verdad, sí es muy, muy bueno esa primera parte. Me parece que la segunda también está buena, pero voy a coincidir con Adelita. La primera es mejor. Ajá. La Las primera es secuelas muy no buena. son buenas. No, es que la primera es muy buena Sí, y sí, obviamente sí, sí, el sí. tinte del amor, pues... A todos. Pues a sí, todos claro. nos pega. Entonces, Pues ya nos seguimos con la segunda parte. La segunda parte, esta sí habla sobre el conflicto cristero. Entonces, todo se desarrolla a partir de que empiezan a hacer como una pequeña conspiración los pobladores para poder salvar al padre del pueblo o algo Sí, así. está ahí el conflicto cristero y entonces cierran las iglesias, todo, y el general Rosas
manda a golpear y matar al padre. Lo rescata alguien de ahí del mismo pueblo, porque obviamente pues al pueblo no le puedes tocar la religión. Y eso es algo que también está muy padre, porque sí, a pesar de que en la primera parte vimos las diferencias que existían entre los personajes y todo, Ahí todos se juntan. todos se juntan para defender esta parte de la iglesia. Rescatan al padre, aunque como que todo el tiempo te lo dan a entender, pero ya es hasta mediada la historia que a ti te explican que sí lo rescataron. Y se les ocurre hacer una fiesta, como una especie de un plan perfecto, que nada podía salir mal, pero todo sale mal. todo sale mal, en el cual van a invitar al general Rosas para distraerlo y sacar al padre por atrás, llevarlo a otro pueblo y que viva Cristo Rey, ¿no? Ajá, sí. Pero todo termina saliendo mal. Sí, apresan pues, digamos que a los conspiradores o a los Sí. que consideraban ahí más importantes, entre ellos al hermano de Isabel, otro de los hermanos muere, apresan al tío, al Juan Cariño, que no lo mencionamos por ahí, que es el señor presidente, y pues sí, todo acaba de una manera muy extraña, porque además Isabel, que es la hija de los Moncada, decide irse con el general. Entonces... Hay una escena que está rara, porque es esto que yo decía, como de que las mujeres de repente tienen algo que no sé, que yo creo que tiene que ver algo con ella, con ella como persona, que de repente como que renuncian a cosas porque asumen que tienen que cumplir con algo, sí, ¿no? Sí. Y en este caso Isabel hace eso, o sea, Isabel fue parte de la conspiración. Y de repente, cuando todo se lo está llevando la chingada, se va con el general sabiendo que también que tiene apresado a su hermano y que mataron al otro. Entonces todo el pueblo está sumamente confundido, pero tampoco hay como una relación clara, como que casi era una tortura para los dos, ¿no? Especialmente para Rosas, porque Rosas le dice que se vaya con él, pero no sabe por qué, no puede ni verla, no nada, ¿no? Entonces empieza ahí como una relación un tanto extraña que no te queda muy claro como en qué términos está, porque él se siente muy incómodo, ella está así como un zombie. Pero ella otra vez tiene este poder sobre él, a pesar de que él no la ama como amó a Julia. Isabel tiene otro poder, ¿no? Sobre él, que es que él ni siquiera la quiere ver, ¿no? Como bien mencionabas, él no quiere estar con ella, pero tampoco le dice que se vaya, porque hay muchas veces... Le tiene miedo, sí, no la puede enfrentar. Y acaba esto, especialmente en la última escena en la que tienen juntos, que es cuando Isabel le pide la vida de su hermano Nicolás, como que él, pasa algo también en él, ¿no? Como que se suaviza, porque dice que los de Moncada le querían quitar a Julia, le querían quitar lo que tenía, ¿no? Y pues lo logran, porque ya tiene como ella de alguna manera lo quería y él también de alguna manera la acaba queriendo. Ahora, cada vez que estamos platicando más de esto, cada vez pienso más que ella también que Garro está hablando de una situación como personal, porque espérense a testimonio sobre Mariana, pero viene chisme. Qué buen chisme. Sí, yo creo porque es este tipo de relación en el cual todo el mundo dice, ¿y por qué están ahí, no? Y sin embargo los dos están ahí y se quieren de una forma bien rara, pero a la vez se odian. Sí. Está muy rara esa relación, y sin embargo es una relación que es por alguna razón. Es que en el final de la segunda parte, el general decide que sí le va a salvar la vida a Nicolás, y entonces van a llevar a otra persona para fusilarla. Y entonces empieza a haber ahí como ciertas situaciones raras en las que Nicolás decide morir como un mártir, porque ya todo el pueblo lo tenía así. Isabel va corriendo porque dice, no, él me la prometió, pero todos le están diciendo que sí lo van a fusilar. Y entonces cuando ya Rosas entiende que salió también mal su plan
y que pues Nicolás ya está ahí muerto, que no puede volver con Isabel, que ya no tiene nada, pues se va y ella nada más lo ve como se aleja. Y entonces una señora que estaba ahí como una especie como de dama de compañía, una cosa así, la lleva para que le quiten ese amor loco que tiene con la Virgen, ¿no? La lleva a pedirle a la Virgen el milagro de dejar de querer al general, y ella decide regresar y dice, aunque me castigue Dios o no sé qué, quiero ver a Rosas una vez más, y entonces se convierte en piedra. Pero una cosa que me gusta es que ella en la primera parte estaban practicando una obra o algo por el estilo, y en estas como cuestiones del porvenir que vivían los Moncada, ella grita, mírame antes de que me convierta en piedra. Y nadie sabe por qué lo está diciendo, ¿no? Pero ahí está, su porvenir. Una cosa que ellos saben que tenían que vivir y pues les toca, ¿no? Y bueno, la piedra en la que se convierte Isabel es la piedra a partir de la cual inicia la narración del libro Los recuerdos del porvenir, cerrando el ciclo de el principio es el fin y el fin es el principio, que está muy padre, la verdad, muy buen libro. Sí, muy recomendado. La pregunta del millón, ¿lo leerías antes del fin del Totalmente. Léanlo ustedes, de verdad es que vale muchísimo la pena. ¿Tú lo leerías antes del fin del mundo? También, claro que lo leería antes del fin del mundo. Y pues, ¿algo más que quieras decir de este libro? Pues no, hay muchas cosas siempre que decir, ¿no? Pero sí, creo que tratamos de, no creo que haya sido tan breve, pero tratamos de abarcar como un poco de todo. Sí. La verdad es que vale mucho la pena, y pues síganos en este ciclo que nos vamos a aventar de Elena Garro, porque hay con qué, ¿no? Hay con qué, sí. Se viene la Semana de Colores, que es un libro de cuentos. Ya saben que aquí amamos los cuentos, entonces seguramente habrá mucho de qué platicar. Y después viene Testimonios sobre Mariana, que ay nanita, voy a adelantar que aquí a la Adelita no le gustó tanto. A mí me está pareciendo que como libro tiene, o sea, como narración, tiene algunas cosas, pero como una cuestión íntima o así. Claro, eso yo le decía más que Sara. A mí me parece que como libro no es muy bueno, pero ya conociendo ciertos aspectos de la autora es muy interesante porque es sumamente autobiográfico. Sí. Entonces, prepárense para el chisme. Sí, consíganselo. Ese está baratísimo. Este está un poquito caro, los otros dos son muy baratos, son de Porrúa. Sí. Y pues nos vemos a la siguiente. Sí, bye. Después de unir su dualidad, ella no sueña más, ni él quiere.